Elsa Brusone, la historiadora Elsa Brusone, del CEMIDE, que es el Centro de Militares por la Democracia. ¿Lo dije bien? Argentina, sí. Muy bien, gracias por estar con nosotros y esperarnos, Elsa. Gracias. Bueno, buenas noches a todas y todos. Muchísimas gracias a los compañeros y compañeras por la invitación. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Hoy, la verdad que como integrante de la familia militar democrática de aquí de Argentina, con un gran dolor, viendo el comportamiento de las Fuerzas Armadas de Bolivia, donde una vez más se han prestado a ser los mascarones de proa, los servidores de las oligarquías y las derechas locales. Uno podría haber pensado que a partir del gobierno del compañero Evo podrían haber empezado a cambiar algo las cosas, pero evidentemente están infestadas por Estados Unidos. Aunque la embajada de Estados Unidos no haya quedado en Bolivia, pero indudablemente las enseñanzas, las doctrinas y todo lo que hicieron cayó en tierra fértil y simplemente llegó el momento de ejecutar el golpe de Estado, porque lo que ha habido y hay en Bolivia es un golpe de Estado cívico, policial, militar, eclesiástico, evangélico, de corporaciones transnacionales, mediático, es decir, se han juntado absolutamente todos, pero estoy segura que más temprano que tarde Bolivia volverá a ser libre, la República Plurinacional de Bolivia, y más temprano que tarde volverá a tener un gobierno nacional popular, anticapitalista, como se ha definido el compañero Evo Morales, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que hemos venido haciendo desde el 12 de octubre de 1492? Resistir. Llevamos más de 500 años resistiendo, llevamos más de 500 años en resistencia, así que resistiremos, seguiremos luchando, seguiremos peleando, fructificarán las semillas que han caído en tierras fértiles y más temprano que tarde las cosas se transformarán, transformaremos la realidad y tendremos lo que siempre hemos soñado. Cada uno de nosotros, otro país es posible, otra nuestra América o patria grande es posible y otro mundo también es posible. Algunas reflexiones. Primero, todo proyecto de liberación, y creo que esta es una de las lecciones que también nos deja este golpe que ha sufrido el compañero Evo Morales. Todo proyecto de liberación nacional necesita de la unión cívico-militar. Esto me lo señaló siempre mi esposo, el coronel retirado José Luis García. Siempre me dijo que recordara lo que habían sido las luchas de independencia de nuestros pueblos, donde nosotros teníamos los ejércitos profesionales, pero donde acompañando a esos ejércitos profesionales estaba el pueblo, la nación en armas, esas mujeres, esos hombres, campesinos, afrodescendientes, de pueblos originarios, trabajadores que se levantaban y acompañaban a los ejércitos libertadores, que eso es lo que ha sido. Ustedes saben que en Bolivia el Día de la Madre no es el Día de la Madre como se celebra por ahí en otros lugares del mundo. El Día de la Madre en Bolivia se conmemora el día en que Cochabamba fue atacada y destruida por las tropas realistas en la lucha por la independencia, y cuando sus hermanos, sus padres, sus esposos, sus hijos cayeron en combate, las mujeres cochachambinas tomaron las armas e hicieron frente al Imperio Español, hicieron frente al enemigo. Por eso en Cochabamba, el Día de la Madre, es el día en que las mujeres de Cochabamba hicieron frente al gobierno, hicieron frente al ejército español. ¿Y saben qué? Las masacraron a todas. Todas cayeron en combate. No quedó ninguna que sobreviviera.
murieron peleando por la libertad, por nuestra libertad, por la libertad de nuestra América, como decía José Martí, o nuestra patria grande, como dice nuestro Manuel, también nuestro Manuel Ugarte. Así que fíjense cómo son. Y él siempre me decía, recordá eso, y recordá siempre, me decía, que todo proyecto de liberación necesita de esa unión cívico-militar, necesita de ese concepto de pueblo o nación en armas, necesita del concepto de fuerzas armadas enamoradas del proyecto de liberación para poder hacer frente a los enemigos de adentro y a los enemigos de afuera. Recordá siempre esto, me decía, porque esto que te estoy contando, me decía él, nosotros lo conversamos alguna vez con el general Perón, cuando el general Perón volvió de su exilio y mi esposo fue uno de aquellos que organizaron el regreso del general. Y él me decía, él recibió su espada de manos del general Perón en el año 1946, cuando egresó como teniente. Entonces, está el diploma firmado por él, que lo tengo, y recibió su sable en el Colegio Militar de la Nación. Y él siempre me decía, Perón no venía a hablar con nosotros a los cuarteles o a los regimientos o a nuestros centros de estudio. Él no venía, no hablaba con nosotros del proyecto, pero sí venían los representantes de la derecha, de la oligarquía, venían los representantes de la embajada norteamericana a llenar nuestras cabezas. Si él hubiera bajado a hablar con todos nosotros, si hubiera existido realmente esa unión cívico-militar, no hubieran existido ni un 16 de junio de 1955 ni un 16 de septiembre de 1955. Y el general se lo reconoció cuando volvió, pero ya para entonces era tarde. Ya no alcanzaba con los Cesio, no alcanzaba con los Carcaños, no alcanzaba con los militares democráticos, porque ya las Fuerzas Armadas estaban infectadas con la doctrina de la seguridad nacional a partir del golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955, que instauró una dictadura cívico-militar en nuestro país, y a partir de entonces nosotros seguimos. Entonces, este es un debate que en el caso de Argentina nosotros nos tenemos que dar. Como pueblo tenemos que darnos, tenemos que volver a las raíces, tenemos que saber que necesitamos de la unidad cívico-militar, que necesitamos del concepto del pueblo-nación en armas, donde cada uno, cada ciudadano, cada ciudadana se prepara para defender su casa, su barrio, su lugar de trabajo, su ciudad, su aldea, su pueblo, y su país tiene que estar preparada para eso. Y él me decía, he tenido la felicidad de ver el proyecto que quiero para nuestro país en Venezuela, hecho carne. Vivo en Venezuela. Y él me decía siempre, y ojalá algún día, no sé si voy a llegar a verlo, me decía aquí en Argentina, pero ojalá podamos llegar a eso, porque cuando decidamos tener un proyecto de liberación nacional, vamos a necesitar de esta unión para hacer frente a los enemigos de adentro y de afuera. Porque otra cosa que también tenemos que tener en claro es que las derechas y las oligarquías, que son antipatria y antipueblo, no son adversarios, son enemigos. Y para estos enemigos no hay puente de plata, como se dice en las Fuerzas Armadas. El puente de plata es para el enemigo que se enfrenta en una batalla y es derrotado y entonces huye. Se dice puente de plata, dejemos que el enemigo se vaya porque no vamos a masacrarlo por la espalda. Pero para las derechas y las oligarquías, antipueblo y antipatria, no hay puente de plata. Esto lo tenemos que tener muy en claro. Otra reflexión, así ya después cierro. Ustedes saben que durante los años 2011, 2012 y 2013 tuve el alto honor de asesorar a la Secretaría General de UNASUR y el alto honor de haber colaborado, sobre todo muchísimo, con el doctor Ali Rodríguez Araque, desde aquí, desde Argentina. Me he cansado
en las reuniones que teníamos de UNASUR. En la última de las reuniones importantes la tuvimos justamente en los últimos días de mayo del año 2013. El 5 de marzo habíamos perdido al comandante Chávez. El presidente Maduro por poquito había logrado ser elegido presidente de Venezuela. Había tanta tristeza en las calles, había tanto dolor, y nosotros en una reunión, delegaciones oficiales, delegaciones paralelas. Y ahí volví a plantear lo que planteé siempre. O sea, ¿queremos a UNASUR? Sí. ¿También queremos a la CELAC? Sí. Los queremos. Pero les dije a todos los que estaban presentes, no podemos potenciar UNASUR, y menos aún potenciar la CELAC, si estamos con un pie en UNASUR y la CELAC y con un pie en la OEA. No podemos potenciar al Consejo Suramericano de Defensa si estamos con un pie en el Comando Sur. No podemos potenciar el Centro de Estudios Estratégicos de UNASUR si estamos con un pie en el Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa del Hemisferio Occidental, que tiene su sede en Washington, que depende del Departamento de Defensa de Washington, que está manejado por Washington. No podemos estar en UNASUR si vamos a estar en la OEA aceptando todas las disposiciones de la OEA. ¿Cómo vamos a fortalecer UNASUR si tenemos las reuniones de comandantes en jefe de lo que es el Sistema Interamericano de Defensa de las Fuerzas Armadas? Todas, tanto del Ejército como de la Marina, como de la Aeronáutica, y vamos ahí. ¿Cómo podemos estar con un pie en UNASUR y la CELAC? ¿Cómo podemos estar con un pie en la OEA? Son el agua y el aceite. No se puede tocar la campana e ir en la procesión. Hay que decidir dónde uno se para y de dónde da la batalla. Y esto también va para Argentina, porque nosotros seguimos aceptando a la Junta Interamericana de Defensa y aceptando al TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que tendría que haber funcionado para nosotros en la Guerra de Malvinas, pero donde Estados Unidos, en lugar de ayudarnos a nosotros, porque era una potencia extranjera el que nos las atacaba, le dio todo el apoyo a esa potencia. Pero sí, el 11 de septiembre del año 2001, en la reunión de la OEA de Lima, esgrimió el TIAR para defender a Estados Unidos por el atentado a las Torres Gemelas. México se había ido en el año 2000 del TIAR. Los países del ALBA renunciaron a la Junta Interamericana de Defensa y al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Pero de los países del ALBA hay uno solo que renunció a la OEA, que fue la República Bolivariana de Venezuela, que es el que terminó de cortar los lazos, la que han terminado de cortar esos lazos. Y como bien decía el presidente Rafael Correa, hay que tirarla al tacho de la basura, y que bueno, si quiere funcionar, que funcione, y nos enfrentamos con Estados Unidos y con Canadá a través de ello, o como siempre ha dicho el comandante Fidel Castro, es el Ministerio de Colonias. Ha dicho el compañero lo que estamos viviendo, todo lo que está viviendo la República Bolivariana de Venezuela, pero yo también le voy a agregar algo más. ¿Saben también por qué es el ensañamiento? Porque la ida de Venezuela, de la OEA, le asestó un golpe al corazón a la Organización de Estados Americanos. Jamás le van a perdonar a Venezuela haber dado ese golpe en el corazón, que esa flecha se haya clavado en ese corazón, porque si los demás países siguen el ejemplo de Venezuela, Cuba nunca quiso volver, ya sabemos que la expulsaron cuando la revolución cubana. Si el resto de los países continúan este ejemplo, que es el mal ejemplo para el imperio, la OEA desaparece y la OEA se cae. Y esto nosotros lo tenemos que saber. Tenemos que estar conscientes. Para terminar, compañeros, Manuel Ugarte escribió en el año 1923 en El Porvenir de América:
Los pueblos que esperan su porvenir de una actuación legal o de la voluntad de otros son pueblos sacrificados. Que no nos pase a nosotros. La última reflexión. Nosotros, nadie, ningún ser humano nace ni antiimperialista ni anticolonialista. No nacemos. Tampoco nacimos anticapitalistas. En mi caso soy las tres cosas. Pero nos vamos forjando. Nos forjamos en las luchas, en las batallas que vamos dando. Nos vamos volviendo antiimperialistas, nos vamos volviendo anticolonialistas. Pero deben saber que una vez que hemos abrazado estas banderas con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra sangre, con nuestro cuerpo, con nuestra conciencia, estas banderas se llevan siempre en alto. Estas banderas no se bajan, no se traicionan, no se regalan, no se alquilan, no se entregan, no se traicionan, se llevan siempre en alto, se traspasan a las nuevas generaciones y es nuestro deber bajar a nuestra tumba envueltos en ella. Gracias.